Hola amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a continuar con estos segmentos cortos de 4 o 5 minutos donde trataremos temas de interés para la propiedad intelectual, el derecho informático y en general el derecho de tecnologías de información y comunicaciones. En nuestra primera entrega hablamos sobre el cubo Rubik y la propiedad intelectual. En nuestra segunda entrega hablamos sobre la célebre sentencia del caso Oracle versus Google sobre las APIs o las Application Program Interfaces. Y en esta tercera entrega vamos a hablar de un tema también muy interesante que es el de la industria de los videojuegos y todo el tema que tiene que ver con su protección vía la propiedad intelectual. Empecemos entonces mencionando que la industria de los videojuegos hoy en día reporta y tiene una intervención económicamente hablando bastante fuerte, bastante sólida, incluso en los últimos años, antes de la pandemia, durante la pandemia y en este momento en que estamos superando esta pandemia, ha representado unos ingresos mayúsculos, incluso ha superado industrias tan consolidadas como la industria musical y la industria audiovisual juntas. Entonces vamos a hablar de un bien bastante significativo desde el punto de vista económico y su injerencia en el Producto Interno Bruto de lo que denominamos la industria del entretenimiento. Es importante tener en cuenta que en un videojuego, en un video game, están inmersos muchos derechos o se ven allí involucrados muchos derechos de propiedad intelectual. Empecemos por decir que los videojuegos pues tienen una amalgama de elementos, unas características que permiten que esos contenidos multimediales o multimedia que pueden involucrarse en un videojuego, por ejemplo, tienen elementos propios de la industria audiovisual, tienen elementos literarios, tienen grandes segmentos relacionados con el software y su protección. Están allí también inmersos elementos como grabaciones sonoras, los characters o personajes ficticios que se involucran en los videojuegos. También todo el tema de los guiones, libretos, storyboards, las bandas sonoras, ¿verdad? Las voces en off, los sonidos característicos. Recuerden, por ejemplo, en un juego centenario como es el Pac-Man, y hablo de centenario porque fue creado en el siglo pasado, en el siglo XX, por el señor Toru Iwatani, como muchos de ustedes recuerdan. Entonces, es indudable que la propiedad intelectual está allí inmersa. Pero no dejemos de lado otras series de derechos que son importantes tenerlos en cuenta cuando estamos frente a la industria de desarrolladores de videojuegos, a los usuarios de los videojuegos, a los gamers, y vamos a hablar también allí de todo el advenimiento de la industria de lo que hoy en día se conoce como los eSports o los deportes electrónicos. Entonces vamos a hablar durante estos breves momentos de cómo se protegen esos desarrollos de videojuegos a través de muchas de las disciplinas de propiedad intelectual. También se involucran disciplinas como el derecho a la competencia, la protección al consumidor, el tema de protección de datos personales o de habeas data. Recordemos que hoy estamos en un momento donde la mayoría de videojuegos son descargados o se acceden a ellos vía streaming. Están esos grandes certámenes donde se enfrentan gamers de distintas partes del mundo a través del acceso a plataformas y cómo se transmiten incluso estos eventos de los eSports, como Corea ha sido el corazón del desarrollo de esta industria de los eSports, plataformas que se han generado propias para transmitir estos eventos. Me refiero a algunas de ellas, mencionemos Twitch y muchas de estas plataformas que se utilizan hoy en día para transmitir estos certámenes vía streaming. Pero es importante recordar que la industria de los videojuegos no es un fenómeno de reciente aparición. Allí debemos remontarnos a la década de los 50,
cuando en 1952 un personaje denominado o llamado Alexander Douglas crea el primer videojuego del que se tiene noticias. Me refiero a ese famoso juego de tricky, llamaríamos en nuestro entorno, de círculos y X, donde pues se podía jugar a completar esta secuencia. Luego en el año 58 vino también el desarrollo de ese videojuego que se llamó Tenis para dos, basados en los desarrollos de la industria de los sonares y de los radares. Y luego pues aparece en 1962 lo que para muchos es uno de los primeros videojuegos, pero que está antecedido de los que ya mencionamos. Me refiero al videojuego creado por el señor Steve Russell y que se denominó, se conoce como Space War, Guerra del Espacio. Y pues de allí ni hablemos de todo el advenimiento de lo que ha sido la industria de los videojuegos. De tal suerte que vemos allí involucrada toda suerte de derechos a tener en cuenta. Por eso, si nos detenemos en el tema de protección de datos personales, hoy en día cuando se descarga una aplicación para acceder a videojuegos, el desarrollador o creador de ese videojuego debe tener en cuenta aspectos tan importantes como el que muchos de sus usuarios pueden ser menores de edad, pueden ser o estar haciendo tratamiento de datos personales sensibles y se involucra en toda suerte de elementos. Mencionábamos entonces temas tan neurálgicos también como el de los derechos de la personalidad. Si ustedes son aficionados a los videojuegos de deportes, me refiero particularmente a los de fútbol, como FIFA o como los desarrollados por Konami, pues recordarán esas causas donde se han enfrentado estas desarrolladoras o estos publishers de videojuegos. También hay causas donde famosas publishers como Blizzard, como Epic Games están teniendo algunas contiendas por todo el tema de normas antimonopolio, y allí está enfrentado, por ejemplo, Epic Games como desarrollador de Fortnite, ese famoso videojuego, frente a las plataformas tan famosas como las de iOS o como las de Android en sus tiendas, en sus stores, y toda la discusión que se está dando en este momento por el juicio que se está llevando a cabo para el no pago de esos porcentajes que piden estas tiendas de aplicaciones a quienes comercializan las mismas allí. Entonces, es importante tener en cuenta que la industria desarrolladora de videojuegos está siendo totalmente importante en este momento para el avance de muchas tecnologías. Incluso muchos hablan que la inteligencia artificial y todo el tema del deep learning, del machine learning, está teniendo un impulso mayúsculo desde la industria de los videojuegos. Recordemos que hoy en día muchos de estos videojuegos involucran desarrollos tanto de realidad virtual, de realidad aumentada. Recuerden año 2016, fenómenos como Pokémon Go, y allí pues entonces el tema de hologramas, el tema de derechos de la personalidad. Retrocedo a lo que mencionaba, esa famosa causa que tuvimos que enfrentó a el lamentablemente ya fallecido astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona contra Konami por haber utilizado su imagen sin su consentimiento, y cómo pues hubo un arreglo extrajudicial donde se logró una indemnización de $1 millón en favor del jugador antes mencionado. También recuerden pues todas las contiendas que se han dado alrededor de los tatuadores o de los quienes sustentan derechos sobre los tatuajes que lucen muchos de estos jugadores en juegos como los de la NBA. Recuerden que precisamente hace un año atrás, o más, un poco más de un año, en marzo de 2020, en la justicia norteamericana se falló ese caso que enfrentó a Solid Oek Skishes contra los desarrolladores del juego NBA por los tatuajes que lucían estrellas de la NBA como el lamentablemente fallecido Kobe Bryant antes de que se retirara del baloncesto, LeBron James, y como estos tatuajes que ellos lucen pues ostentan también unos derechos de propiedad intelectual. Hablemos también del arte callejero, de los grafitis, y pues todo este tema de las excepciones de panorama son elementos que deben tenerse en cuenta cuando se trata de la industria de los videojuegos. Quiero cerrar este segmento mencionando que son muchos los procesos que se están surtiendo
donde se enfrentan entonces titulares de derechos de propiedad intelectual contra desarrolladores de videojuegos. Y allí también es importante tener en cuenta todo el tema de derechos como los marcarios, ¿no? Recuerden ese famoso caso que enfrentó a el desarrollador de Call of Duty contra una empresa que fabrica los famosos Humvees o los Hammers, y como en Call of Duty aparecen muy bien representados pues esos vehículos 4x4 y como una contienda de el titular del derecho marcario sobre el fabricante de los vehículos en contra de el desarrollador de ese videojuego, y como al final pues fue absuelto en la justicia norteamericana aplicando esa famosa excepción de la primera enmienda o del freedom of speech y el de libertad de expresión, y cómo pues la sentencia se fundamentó en ese famoso test del surgido en el caso Rogers versus Grimaldi. Entonces involucra una serie de derechos que es importante tener en cuenta. Finalizo con eso este segmento y los invito de nuevo a que se suscriban a nuestro canal y le den like a los videos que sean de su interés. Un fuerte abrazo.